Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto como siempre poder saludarlos. El presidente López Obrador aseguró que México sí participará en la prueba PISA de 2025. Especialistas celebraron que México tome parte de esta prueba en la que se miden los niveles de aprendizaje y competencias de los estudiantes de 15 años. Acompáñenos a conversar todos los detalles con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa, aquí en Ruta ADN 40. Marco, un gusto como siempre poder platicar contigo, además de temas tan importantes como este de la educación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Lupita. Agradecido porque, como bien dices, la educación tiene que ser una prioridad en la discusión pública porque no es una cuestión de especialista, es una cuestión que nos afecta a todos como sociedad. Oye, Marco, quisiera empezar por este tema de por qué es importante la evaluación que tiene que ver con esta discusión que hemos tenido en los últimos días sobre la prueba PISA. ¿Por qué es importante que midamos algo? Pues en general necesitamos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que nos permitan ver si el sistema educativo ha logrado el desarrollo de los aprendizajes necesarios entre las niñas, niños y en este caso PISA lo hace para jóvenes de 15 años en tres áreas fundamentales. El área de si comprenden lo que leen, si tienen los conocimientos mínimos de la matemática para la resolución de problemas concretos y en la parte del pensamiento científico. Entonces, en el caso de la prueba PISA, es una prueba que se hace cada 3 años a jóvenes de 15 años. Es decir, que están o en tercero de secundaria, terminando la secundaria, o en el primero de la media superior. Y lo que ve es justo si en estas tres áreas que mencioné, los chicos, las chicas han alcanzado los aprendizajes mínimos para resolver, por ejemplo, problemas de comprender en un texto la idea central, diferenciar cuál es la opinión del autor de los hechos que le brinda el mismo, o en el caso de matemáticas, te voy a poner un ejemplo de lo que vino en la prueba del 2022. A los chicos se les ponía, no, pues la distancia entre los planetas se mide en unidades planetarias. Una unidad planetaria equivale a 150 millones de kilómetros. Con esa información, primer ejercicio, Neptuno está a tantas unidades planetarias del Sol. ¿A cuánto equivale en kilómetros, en millones de kilómetros, ¿no? Y venían unas opciones y obviamente el chico tenía que hacer el cálculo y seleccionar la opción correcta. Venía un ejercicio un poco más complicado después. Le ponían 3 espacios y le decían, mira, estos son los planetas en su distancia planetaria entre ellos. Colócame de acuerdo a la equivalencia del sistema solar, y venían los diferentes planetas, los 3 planetas en la secuencia en el orden que es el correcto, ¿no? Entonces el chico, la chica, tenía que hacer el cálculo para hacer la inferencia de cuál era el orden correcto de los planetas que tenía que colocar en los espacios. Ese tipo de preguntas lo que evidencia es si los jóvenes de los distintos lugares del mundo, independientemente del currículum de cada sistema educativo en cada país, han alcanzado los aprendizajes mínimos que se esperan, en este caso de matemáticas, para la resolución de un problema concreto. Sí, no importa si estás en China, no importa si estás en San Luis Potosí, Exacto. O no importa si estás en Finlandia, ¿no? Exacto, o sea, o si eres de Colombia, si eres de El Salvador, o sea, tú tienes la capacidad como joven, con lo que sabes de matemáticas, aplicar tus conocimientos para resolver un problema como el que describí, o en el caso de lectura, venía de comprensión lectora. Sí. Venía un ejemplo, bueno, una de las preguntas era, ¿cómo lavarse los dientes? Científicos británicos dicen que debe lavarse los dientes de tal o tal manera, hacerlo con cuidado, pero con firmeza, para evitar que se vaya a maltratar el esmalte, y se tiene que incluir lavarse la lengua porque ahí están las bacterias. Y entonces venían una serie de preguntas. ¿De qué se trata el texto? ¿Por qué hay que lavarse con firmeza pero con cuidado los dientes? ¿Cuáles son los peligros de hacerlo demasiado fuerte? ¿Por qué debe de incluirse el lavado de la lengua? Yo le pregunto a quien nos está viendo,
porque los críticos de la prueba PISA tratan de escaparse. Parece que nunca han leído la prueba, de que la mexicanidad, que hay aspectos del contexto mexicano que hacen que la prueba no sea adecuada. Yo pregunto, en los ejemplos que acabo de referir, ¿qué hay de la mexicanidad que haría que algún joven de 15 años no pudiera contestar eso? Hay una pregunta del chocolate para la parte del pensamiento científico, y viene cómo está compuesta de las diferentes sustancias el chocolate. Y otra vez, le preguntan a los chicos que pueda inferir a partir del pensamiento científico una serie de preguntas sobre la composición del chocolate. Entonces, a mí sí me preocupa, porque cuando uno observa la reacción de países similares al mexicano en términos de desarrollo, a cómo han tomado sus resultados, que tampoco fueron buenos, por la pandemia se hicieron más complicados. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Colombia y Uruguay. Para quien nos está viendo, métanse al YouTube, póngale PISA, el señor Petro, PISA Colombia Petro, y va a aparecer la rueda de prensa que él mismo, no la ministra de Educación, él mismo presenta los resultados de su país, acepta que traen un problema serio de aprendizaje sus jóvenes y empieza a decir cuáles son las medidas que su gobierno va a implementar para tratar de empezar a revertir los resultados. Y son países de América Latina, Son países de América Latina. De hecho, en el caso de Uruguay, la ministra de Educación, en una larga rueda de prensa, dice, después de presentar todo y explicar y demás, dice, ahora viene lo más importante, que es cómo vamos la autoridad a utilizar los resultados de la prueba PISA para mejorar las políticas que estamos implementando y lograr que todo joven uruguayo entre a la escuela, aprenda y se gradúe de manera adecuada. Entonces, sí lo ilustro el contraste, porque ve, por un lado, madurez de autoridades que aceptan que hay un problema y están tratando de hacer soluciones para resolverlo. Tenemos que entender de qué se trata para poder corregirlo, ¿no? Exacto. Tienes que medirlo y entonces discutir cómo vas a empezar a hacer. Marco, en el caso de los países que participan, vemos que son muy disímbolos. Vemos países que incluso no solo se salen, sino que hay más países que se integran a esta prueba. ¿Por qué? Pues justo... La prueba empezó en el año 2000 y en ese entonces, que México participó desde la primera edición, solo había 32 países. En la prueba que se presentaron sus resultados el año pasado, se participó 81 países y ahora para la prueba del próximo año se contempla participen 91 países. ¿Por qué están participando no solo países de la OSD, sino, por ejemplo, en el caso de América Latina, están participando... Ojalá sean 14 y no 13. Ojalá México sí confirme que va a participar, como ha dicho recientemente el presidente. Pero ahí tenemos no solo a Chile, que también está en la OSD, sino también está Costa Rica, está El Salvador, está Brasil, está Colombia. Están una serie de países con niveles de desarrollo similar al mexicano que entienden que necesitan saber información de cómo están sus jóvenes respecto al resto del mundo, porque no estamos en una isla. Y si necesitamos poder tener mejor, por ejemplo, condiciones de vida, transformar las personas, generar condiciones para mejores inversiones, un elemento esencial es qué tan bien preparados están las personas para poder resolver problemas y demás. Nos podemos echar todo el choro que quieran, que neoliberal y demás. Pero si los chicos, las chicas, no alcanzan estos aprendizajes, les va a costar mucho más trabajo, como lo estamos viendo, que encuentren un trabajo, que haya muchas plazas que no se están logrando llenar, porque los jóvenes, a pesar de que están saliendo, por ejemplo, con su título de su certificado de preparatoria, no tienen los conocimientos básicos de decir, ok, te doy un manual, se supone que tú sabes leer. Ah, sí. Leo el manual para operar una máquina y de repente no sale nada porque no comprendió el chico la parte de la lectura del manual. Nos decían, estamos haciendo una serie de investigaciones sobre este aspecto y nos decía la gente de recursos humanos de una empresa que hace cables para el sector automotriz. Me dice, no, profesor, mire, aquí estamos haciendo remediales de mate
porque los jóvenes que llegan a trabajar con nosotros no pueden distinguir un cable de 0.5 y de 0.05 centímetros. Y esto tiene muchas consecuencias para el tipo de grosor de cables para el cableado de los automóviles. De eso estamos hablando cuando la mayoría de nuestros jóvenes no alcanzan los aprendizajes imprescindibles en estas áreas del conocimiento. O sea, van a salir y van a tener que enfrentarse a un mundo y van a tener que enfrentarse a la competencia. Y si no están bien preparados, pues ahí va a estar el problema, ¿no? No les va a ir bien. Por eso nosotros, Lupita, hemos presentado una serie de estudios que denominamos Aprender Parejo, porque estamos convencidos que los dos problemas que tiene el país es desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y un problema generalizado de deficientes aprendizajes. Hoy, de 100 chicos que empiezan la primaria, solo 28 van a terminar la universidad. Y traemos un problema serio, tanto en escuelas públicas como privadas, de estos aprendizajes que no estamos alcanzando. Y estamos convencidos de contribuir con propuestas realistas, tanto para el próximo gobierno federal como los gobiernos de los estados. Hay que quitarse ese chip centralista y empezar a actuar para mejorar en oportunidades de la educación. ¿Qué ha pasado después de la pandemia y cómo estamos ahorita y cómo le vamos a hacer para recuperar a todos estos estudiantes? Mira, sí tenemos un problema serio, sobre todo en la media superior y en el preescolar, los dos niveles educativos que más perdieron alumnos durante la pandemia. Hoy, lamentablemente, el país va a cerrar el sexenio con 116,000 jóvenes menos, por ejemplo, en la prepa, y en general perdimos cerca de 1,600,000 estudiantes. Y aquí es donde a veces es muy difícil no ser crítico de la autoridad, porque en vez de estar centrando sus esfuerzos para ver cómo van a convencer a los chicos a regresar a la escuela, hacer tutorías focalizadas para que les traen más retrasos en sus rezagos educativos y que les da miedo regresar, porque dicen, no, la escuela no es para mí. Pues entonces necesitas hacer esa parte, invertirle más a la capacitación de los docentes. Fue del Día del Maestro, anunciaron con bombo y platillo aumentos. ¿Por qué no le dice el presidente que recortó en 83% el dinero para capacitarlos? Y hoy, para este año, solamente tenemos 195 pesos por profesor, por profesora al año en primaria y secundaria y media superior para capacitarlo. No podemos darle la vuelta a estos problemas de abandono si no entendemos que los chicos no solo se van por cuestiones económicas, se van porque sienten que no están aprendiendo, que la escuela no es para ellos y tiran la toalla. Por eso es tan importante ayudar al maestro a que aprenda a hacer más dinámicas sus clases, a que sea más efectivo a la hora de hacer atractiva la lectura, a decir, oye, las matemáticas no son esta cosa que nos debe de dar miedo. Al contrario, hay que disfrutarlas. La ciencia es algo maravilloso a partir del cual puedes descubrir muchísimos aspectos del mundo. Esa parte que implica tener mejores profesores, no nos la hemos tomado en serio, lamentablemente, en el país. Y eso se traduce en desesperación, en malos aprendizajes y un creciente abandono de la escuela. Muy bien, pues Marco, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.